Imagina subir a un microbús a las 5 de la madrugada, cuando la ciudad aún está en silencio, cuando las calles están vacías y cuando todo parece seguro. Te sientas, miras por la ventana, confías, porque es un trayecto más. Pero esta vez, algo no está bien. El conductor no habla, no hay más pasajeros, y de pronto, el camino cambia. El microbús se desvía, y en ese instante, lo entiendes. No hay nadie que pueda ayudarte. Eso ocurrió el 21 de junio de 2010, en Valle Dorado, Naucalpan, Estado de México. Una joven de 23 años abordó un microbús de la Ruta 2 rumbo a la Ciudad de México. Era temprano, demasiado temprano. Y en ese momento, ella era la única pasajera. El conductor, un hombre de aproximadamente 28 años, delgado, moreno, de baja estatura. Nada fuera de lo común. Ella no le prestó atención. Pero minutos después, el trayecto cambió. El microbús se desvió de su ruta, sin explicación. Avanzó hasta la colonia San Lucas, en Tlalnepantla, y se detuvo. El entorno estaba vacío, y ahí comenzó el ataque. Lo que hice fue pararme, abrir las ventanas, gritar. Comencé a pedir ayuda, pero no había nadie ahí, no había nadie cerca que me pudiera ayudar. Y realmente me asusté demasiado, entré en pánico, pedí que me bajara. Y comenzó a pegarme él, comenzó a golpearme, comenzó a jalarme del cabello. Mi instinto fue hasta la muerte, hasta la muerte. El agresor la sometió. La violencia fue directa, rápida, controlada. En medio del ataque, la joven perdió el conocimiento. El sujeto no se detuvo. Continuó conduciendo el microbús hasta la avenida López Portillo, en el sector Rincón Verde, donde volvió a abusar de ella nuevamente. Después, la abandonó en un terreno baldío y desapareció. Minutos después, la joven reaccionó. Herida, desorientada, pero viva. Logró pedir ayuda. Un taxista la auxilió y la llevó a su vivienda. La joven, identificada como Jazmín, acudió al Ministerio Público. Relató lo ocurrido. Explicó cómo fingió su propia muerte para sobrevivir. Pero su caso fue archivado, sin investigación, sin consecuencias. Y mientras tanto, el agresor siguió libre. Pasó más de un año. Hasta la madrugada del 14 de julio de 2011, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la zona industrial de Alceblanco, en Naucalpan. Fue identificada como Blanca Elia, de 28 años, abogada. La necropsia reveló un patrón claro. Había sido víctima de abuso, y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. 3 meses después, el 27 de octubre, otro hallazgo. Una joven de 17 años, Camila, fue encontrada en una zona apartada de la colonia Juárez. El dictamen forense confirmó lo mismo. Murió por estrangulamiento. 2 casos, mismo método. El 26 de noviembre de 2011, una nueva desaparición. Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, había abordado un microbús de la Ruta 2 en la vía José López Portillo. Nunca regresó. Durante semanas, no hubo rastro. Hasta el 24 de diciembre. Sus restos fueron encontrados bajo un puente, en la autopista México-Querétaro. La necropsia fue contundente. La joven había sido víctima de abuso, y la causa de muerte fue, nuevamente, estrangulamiento. Además, los análisis indicaron que había fallecido el mismo día de su desaparición. Para ese momento, el patrón era imposible de ignorar. Víctimas jóvenes, transporte público, mismo tipo de agresión, mismo final. Y ningún rastro del responsable. Lo que comenzó como un caso ignorado se convirtió en una serie de crímenes perfectamente conectados. Alguien estaba ahí afuera, alguien que conocía las rutas, los horarios y las oportunidades. Alguien que elegía a sus víctimas, las atacaba y desaparecía sin dejar huella. Para finales de 2011, las autoridades lo entendieron. No estaban ante hechos aislados. Estaban frente a un depredador.
Y lo más inquietante era que seguía libre. Para finales de 2011, el miedo ya no era una sospecha, era una realidad. Las desapariciones no se detenían y los hallazgos comenzaban a acumularse. Lo que antes parecía aislado, ahora tenía forma, un patrón, un método y alguien detrás de todo. El 26 de diciembre de 2011, apenas 2 días después del hallazgo de Eva Cecilia, el cuerpo de otra joven fue encontrado. Esta vez, en la carretera Lago de Guadalupe, muy cerca de la estación de bomberos de Tlalnepantla. Fue identificada como Sireni Dayana Pulido García, de 22 años, madre de 2 hijos. Esa noche me habló, me dijo que ya venía de regreso, que había agarrado el último transporte y que no me preocupara, que ya venía en camino, pero ya no llegó. Sireni trabajaba en una cafetería. Aquella noche había salido tarde. La necropsia reveló el mismo patrón que ya comenzaba a repetirse. Había sido víctima de abuso, y la causa de muerte fue estrangulamiento. Solo 5 días después, el 1 de enero de 2012, un nuevo hallazgo. El cuerpo de Fernanda Navarrete Valladares, de 20 años, fue encontrado en el kilómetro 34 de la autopista México-Querétaro. Trabajaba en un restaurante en las lomas de Chapultepec. Había terminado su jornada y se dirigía a casa. Nunca llegó. La necropsia confirmó lo que ya era imposible ignorar. Había sufrido abuso y murió por estrangulamiento. El patrón era claro, no cambiaba, no fallaba. El 18 de enero, otro cuerpo fue localizado, en la carretera Lago de Guadalupe, en la colonia Providencia, Tlalnepantla. Era Patricia Briano Herrera, madre de 3 hijos, cocinera. Había desaparecido 3 días antes, al salir de su trabajo. La necropsia volvió a confirmar lo mismo, abuso y muerte por estrangulamiento. No era algo impulsivo, había cierta selección y también control. La persona conocía bien las rutas, sabía cuándo alguien estaba solo y también sabía cómo moverse. Un mes después, el 18 de febrero, otro hallazgo. En la colonia del Valle, en Tlalnepantla. La víctima, Fidelia. Había desaparecido desde el 8 de enero. La necropsia confirmó nuevamente el patrón. Había sido agredida y murió por estrangulamiento. 7 víctimas, 7 historias distintas, con el mismo final. Todas jóvenes, todas interceptadas en su rutina, todas atacadas y abandonadas en zonas apartadas de Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y la Ciudad de México. El robo no parecía el motivo principal, aunque sus pertenencias desaparecían: dinero, teléfonos, objetos personales. Pero el patrón iba más allá. El agresor conocía perfectamente las rutas, sabía cuándo una víctima estaba sola y sabía cómo desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, hubo un caso que cambió todo: el de Eva Cecilia Pérez Vargas. Su desaparición se había viralizado. Miles de volantes con su rostro circulaban por toda la ciudad. La presión sobre las autoridades era enorme. Y en medio de esa presión, surgió una pista clave. El celular Samsung Galaxy de Sireni Dayana había sido encendido. Eso significaba una cosa: el responsable lo tenía. Y cometió un error. La geolocalización permitió ubicar el dispositivo, un punto fijo, un domicilio, en el municipio de Tultitlán. Pero había algo más, algo que había sido ignorado desde el principio. Un caso antiguo, junio de 2010, una sobreviviente, Jazmín. La subprocuradora Italici Sotomayor recordó aquel caso. Decidió buscarla personalmente. Le pidió ayuda para reconstruir el rostro del agresor. Al principio, Jazmín se negó, debido al maltrato que había recibido por las autoridades, pero finalmente accedió. Y ese retrato cambiaría todo. El 23 de febrero,
Con la geolocalización del teléfono y el retrato hablado, la policía llegó al domicilio. Ahí vivía un hombre, con su esposa y sus 2 hijos. Fue detenido. Su nombre, César Armando Librado Legorreta, 29 años, conductor de transporte público. Su ruta coincidía. Metro Chapultepec a Lomas Verdes, el mismo trayecto, donde varias víctimas fueron vistas por última vez. Cuando fue presentado, Yazmín lo vio y no dudó, lo reconoció de inmediato. Ante la presión, confesó. Reconoció haber cometido múltiples agresiones y 7 asesinatos entre 2010 y 2012. En su domicilio, la policía encontró evidencia, objetos personales, prendas, recuerdos de las víctimas. Algunos incluso habían sido entregados a su esposa, sin que ella supiera su origen. Los teléfonos habían sido empeñados, excepto uno, el Samsung Galaxy, el mismo que encendió, por descuido, el mismo que lo delató. La noticia se propagó rápidamente. Un asesino serial había sido detenido, un hombre que durante años pasó desapercibido, que convivía, que trabajaba, que sonreía, mientras ocultaba algo mucho más oscuro. Pero aunque el responsable había sido capturado, la historia aún no había terminado. La noticia no tardó en recorrer todo el país. En cuestión de horas, su rostro estaba en todas partes. Televisión, portadas, redes sociales. Un nombre comenzó a repetirse con fuerza. César Armando Librado Legorreta, conocido como El Coqueto. Un hombre que hasta ese momento había pasado desapercibido, pero que ahora era señalado como responsable de una serie de crímenes que conmocionaron a México. La indignación fue inmediata, pero lo que realmente dejó una marca profunda en la sociedad no fue su captura, fue su confesión. Sin mostrar arrepentimiento, sin elevar el tono de voz, sin señales de culpa, César Armando Librado Legorreta comenzó a relatar, no como alguien que recuerda un hecho grave, sino como alguien que describe algo cotidiano. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27, de ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejabas. Ahí se maneja por terminación de placa, 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. Pues eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovecho la situación para llevármelas, o sea. ¿En qué lugar las violabas? En el microbús. ¿Siempre fue en el microbús? Siempre, pero en diferentes lugares, diferentes sitios. ¿En qué horarios? En la noche. ¿Siempre fue en la noche? Siempre. Durante los interrogatorios, explicó su manera de actuar. No hablaba de planes complejos, no mencionaba estrategias elaboradas. Decía que todo dependía de la oportunidad. Observaba a sus pasajeras. Esperaba el momento exacto. Cuando una mujer quedaba sola dentro del microbús, ese era el instante. Fingía una falla mecánica o simplemente desviaba la ruta. Buscaba lugares aislados, calles oscuras, espacios donde nadie pudiera intervenir. Después, ejercía el control. Y tras el ataque, abandonaba a sus víctimas en zonas apartadas, llevándose algunas de sus pertenencias antes de huir. Pero hubo un detalle que lo sorprendió incluso a él. Una de sus primeras víctimas había sobrevivido. Yazmín, cuya denuncia había sido ignorada en su momento, se convirtió en una pieza clave. Su testimonio permitió reconstruir el patrón. Su reconocimiento
ayudó a confirmar la identidad del agresor. Pero mientras el país escuchaba la confesión, también surgían cuestionamientos. ¿Cómo fue posible que alguien actuara durante tanto tiempo sin ser detenido? Familiares de las víctimas comenzaron a alzar la voz. Denunciaron omisiones, falta de atención y un sistema que no respondió cuando debía. Se hizo justicia, más nunca vamos a estar tranquilos sabiendo que ese desgraciado pudo haber pisado la cárcel a la primera víctima. La presión social creció. El caso ya no solo era sobre un agresor, sino sobre todo lo que permitió que actuara durante tanto tiempo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El 27 de febrero de 2012, apenas días después de su detención, César Librado desapareció. Había escapado. El detenido ya no estaba. Las primeras versiones apuntaban a una posible complicidad, pero lo que realmente ocurrió fue negligencia. 2 de los agentes encargados de su custodia se retiraron. El tercero se quedó dormido. Y en ese descuido, el hombre más buscado del país volvió a estar libre. Más de 600 agentes fueron desplegados. Se rastrearon domicilios, se vigilaron rutas, se activaron operativos en distintos estados, pero durante días no hubo rastro. Hasta que una llamada lo cambió todo. Su propio padre decidió hablar. Reveló su paradero. El 3 de marzo, las autoridades llegaron a un domicilio en la colonia La Malinche. Ahí lo encontraron, en el suelo, inmóvil, gravemente herido. Había intentado escapar por su cuenta, y el costo fue alto. Aún así, había logrado ocultarse durante días. Fue trasladado a un hospital y posteriormente puesto nuevamente a disposición de la justicia. Con el paso de los meses, el proceso judicial avanzó. Se presentaron pruebas, testimonios, peritajes y finalmente se dictó sentencia. César Armando Librado Legorreta fue declarado culpable. 7 asesinatos, 8 agresiones sexuales y un intento de homicidio. El 12 de diciembre de 2012 fue sentenciado a 240 años de prisión. Una condena que tras procesos posteriores aumentaría aún más. Hoy continúa recluido en el penal de Barrientos. Pero más allá de la sentencia, sus propias palabras dejaron al descubierto algo inquietante. En entrevistas posteriores, se mostró tranquilo, educado, incluso aparentemente arrepentido. Aseguraba que el tiempo en prisión lo había hecho reflexionar. Negaba odiar a las mujeres y afirmaba que actuaba por miedo a ser denunciado. Sin embargo, sus declaraciones estaban llenas de contradicciones. En otros momentos, reconocía que para él, causar la muerte era algo fácil, algo que no requería esfuerzo, algo que no necesitaba explicación. Esa dualidad, entre aparente calma y frialdad absoluta, dejaba en evidencia una personalidad compleja, marcada por contrastes. También admitió un error que resultó clave para su captura. Conservó el teléfono de una de sus víctimas, un simple descuido que permitió ubicarlo. Sé que más indignación generó fue la que pronunció tras su detención. Preguntó cuándo saldría en televisión. Pidió tiempo para arreglarse. Quería ser visto. Aquellas palabras reflejaban algo más que indiferencia. Reflejaban una necesidad de atención, de reconocimiento, incluso en medio de los hechos más graves. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en un referente, no solo por los crímenes, sino por todo lo que reveló. Un agresor que actuaba en momentos de vulnerabilidad, un sistema que no reaccionó a tiempo y una serie de señales que simplemente no fueron atendidas. Hoy, la historia ha llegado a su fin, pero su impacto permanece en las familias, en la sociedad y en la memoria colectiva. Porque a veces, el verdadero peso de un caso no está solo en quien lo comete, sino en todo lo que lo rodea, en lo que se ignoró, en lo que se pudo evitar y en las preguntas que aún siguen sin respuesta. Esta historia llega a su fin, pero lo que deja detrás es imposible de ignorar.
no solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que pudo evitarse y no se hizo a tiempo. Recordar estos casos también es una forma de no repetirlos. Si quieres seguir viendo historias como esta, síguenos en Facebook y acompáñanos en cada caso que aún tiene algo que decir.